En Cádiz el tiempo no pasa, se acumula, se sedimenta en capas de sal sobre los muros de piedra que han desafiado al Atlántico durante siglos. Se filtra en el aire denso y húmedo que transporta ecos de imperios perdidos y fortunas hundidas. Cada callejón empedrado, cada plaza bañada por una luz dorada y melancólica, parece guardar un secreto. Pero ninguna estructura en la ciudad custodia su silencio con tanta obstinación como el palacete de los Mendoza. Su fachada neoclásica, aunque majestuosa, se siente como una máscara de respetabilidad puesta sobre un rostro descompuesto por el horror. Las ventanas superiores, siempre cubiertas por pesados cortinajes de terciopelo carmesí, parecen párpados cerrados que se niegan a presenciar el presente, atrapados en una pesadilla del pasado. El sonido del océano, un rugido constante y rítmico que rompe contra las defensas de la ciudad, no es un arrullo, sino un recordatorio perpetuo de la inmensa tumba acuática que se extiende más allá del horizonte. Un abismo que guarda celosamente las historias que la tierra firme ha intentado olvidar. Los locales que pasan frente a sus grandes puertas de roble macizo a menudo bajan la voz, como si un instinto ancestral les advirtiera que no deben despertar a los fantasmas que duermen en su interior. Fantasmas nacidos de una tragedia que se convirtió en leyenda, una historia de orgullo, poder y un viaje sin retorno. La leyenda tiene un nombre que se susurra en las tabernas del puerto y en las cocinas de los pescadores durante las noches de niebla espesa, el barco de los lamentos. Oficialmente, la historia del navío La Sombra es un pie de página trágico en los anales marítimos de 1886. El moderno buque de vapor, el orgullo de la flota de don Álvaro de Mendoza, zarpó en una noche clara con destino a las colonias, cargado, según los registros, con vino y textiles. Nunca llegó. La versión oficial, impresa en los periódicos de la época con una frialdad burocrática, habla de una monstruosa y súbita tormenta. Un capricho impredecible del océano que se tragó el barco sin dejar supervivientes ni restos. Pero la historia que sobrevive en la memoria oral de Cádiz es mucho más oscura. Habla de un barco que no llevaba mercancías, sino una carga humana secreta. Habla de una maldición familiar, de susurros y gritos que los marineros juran escuchar a la deriva en las aguas donde fue visto por última vez. Lo llaman el barco de los lamentos porque, según el folclore, el viento a veces transporta el eco del sufrimiento de las almas que se perdieron en su interior, un coro de desesperación que busca una justicia que el mar les negó. La Sombra no fue solo un naufragio. Se convirtió en una herida abierta en la psique de la ciudad, un espectro de hierro y vapor que navega eternamente en las aguas turbias entre la historia y el mito. Para la historiadora naval Elena Vargas, el misterio de la Sombra no era un simple cuento de fantasmas, era una obsesión académica, el enigma sin resolver que definía el pináculo de su carrera. En su estudio, rodeada de mapas náuticos antiguos que olían a papel quebradizo y a tiempo detenido, la historia del barco de los Mendoza era más que una simple investigación. Era un desafío personal. Había pasado años rastreando cada documento oficial, cada recorte de periódico amarillento, cada mención en los diarios de comerciantes de la época, y siempre llegaba al mismo muro de silencio. Los registros eran impecables, casi demasiado perfectos. La reputación de don Álvaro de Mendoza, el patriarca, era la de un pilar de la sociedad, un filántropo cuya piedad era tan vasta como su fortuna. Sin embargo, algo en la narrativa oficial no encajaba. La tormenta descrita no aparecía en los registros meteorológicos de otros barcos que navegaban por la misma ruta. El manifiesto de carga parecía extrañamente genérico, casi prefabricado. Elena sentía en sus huesos de investigadora que la verdad no yacía en los archivos empolvados de Cádiz, sino en el único lugar que nadie había podido interrogar: el fondo del océano. El barco no era solo un caso. Era el fantasma que acechaba cada libro de historia marítima española, un vacío que suplicaba ser llenado, y ella estaba decidida a ser quien finalmente le diera voz. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo bajo miles de metros de agua, y el peso de un secreto familiar inconfesable. Antes de que desenterremos juntos esta verdad, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si eres un apasionado de los misterios oscuros como este, que se esconden en los rincones olvidados de la historia,
Asegúrate de que estás suscrito a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras expediciones a lo macabro. El viaje a las profundidades de la historia de la sombra está a punto de comenzar, y lo que encontraremos allí cambiará para siempre la leyenda del barco de los lamentos, transformando un cuento de fantasmas en la crónica de un crimen calculado con una frialdad que hiela la sangre. La verdad ha esperado pacientemente su momento, y ahora, finalmente, está lista para salir a la superficie y reclamar su lugar en la historia, sin importar cuán monstruosa sea. El catalizador que rompería más de un siglo de silencio llegó de la forma más inesperada, no desde un archivo polvoriento, sino desde el abismo helado y oscuro del Atlántico. Un equipo de arqueología submarina, a bordo de un buque de investigación de última generación, rastreaba el lecho marino en busca de los restos de un galeón español del siglo XVII, cargado de tesoros del Nuevo Mundo. Sus vehículos operados a distancia, equipados con sonares de barrido lateral y potentes luces, peinaban una zona donde las antiguas cartas de navegación indicaban un posible naufragio. Durante semanas, solo encontraron lodo, formaciones rocosas, y el silencio aplastante de las profundidades. Pero entonces, en el borde de su cuadrícula de búsqueda, el sonar dibujó una silueta anómala. No eran las curvas de madera de un galeón, sino las líneas rectas y duras de un casco de hierro. Era un barco de vapor del siglo XIX, en un lugar donde ningún registro indicaba que debía estar. Intrigados por el hallazgo accidental, dirigieron el robot hacia los restos. El barco yacía partido en dos, una tumba de metal corroído colonizada por la vida abisal. Y allí, entre los escombros del puente de mando, el brazo robótico del sumergible encontró algo que no pertenecía, una caja de plomo, pesada y sellada, notablemente intacta a pesar de la inmensa presión y el paso del tiempo. El ascenso de la caja desde las profundidades fue un proceso cargado de una tensión casi sagrada. A bordo del buque de investigación, bajo las luces estériles del laboratorio, el equipo trabajó con la precisión de cirujanos para abrir el artefacto. La superficie de plomo estaba cubierta de concreciones marinas, como si el propio océano hubiera intentado añadir capas de protección al secreto que contenía. Cuando finalmente lograron romper el sello, un leve siseo de aire antiguo escapó, el último aliento de 1886. Dentro, envuelta en lo que alguna vez fue tela encerada, yacía una bitácora de capitán. El cuero de la cubierta estaba hinchado y descolorido, pero las páginas de su interior, protegidas milagrosamente por el sello hermético, eran legibles. La noticia del descubrimiento corrió como la pólvora en los círculos académicos, y no tardó en llegar a oídos de Elena Vargas. Cuando finalmente tuvo el libro en sus manos, usando guantes de algodón para no dañar el frágil papel, el aire pareció escaparse de sus pulmones. La caligrafía de las primeras entradas era firme y profesional, detallando la rutina de la navegación. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más errática, más apretada, y en la última página, casi ilegible por las manchas de agua que se habían filtrado en el último momento, no había ninguna mención de una tormenta. Solo unas pocas frases, escritas con una mano temblorosa que delataba el terror. Se referían a los pasajeros como una carga impía. Hablaban de órdenes que condenan el alma. Y la frase final, un testamento escalofriante que transformaba un misterio en el preludio de un horror. Un silencio impuesto por Dios y por don Álvaro. En ese instante, Elena supo que no sostenía un simple registro de navegación, sino la confesión de un verdugo. La bitácora del capitán se convirtió en el epicentro del universo de Elena Vargas. En el laboratorio de conservación, bajo una luz controlada que no dañaría el frágil papel, el libro yacía abierto como una herida en el tiempo. El aire olía a productos químicos de conservación, y débilmente, a sal y a descomposición, un fantasma olfativo que se negaba a abandonar las páginas. Cada mancha de tinta borrosa, cada fibra de papel hinchada por el agua salada, era un testigo mudo de la catástrofe. Elena pasaba horas examinando la caligrafía, notando cómo la elegante y disciplinada escritura de las primeras semanas de viaje se deterioraba progresivamente. Los bucles de las letras se volvían más angulosos, las palabras se apretaban unas contra otras como si tuvieran miedo del espacio en blanco. Era la transcripción gráfica de una mente que se desmoronaba bajo una presión insoportable,
un mapa de la desesperación que la llevaba directamente al corazón de la oscuridad que había engullido a la sombra. El libro no era solo una prueba, era un testamento final, un mensaje en una botella lanzado desde el abismo, y ella era la primera persona en leerlo en más de un siglo. La responsabilidad de esa confianza póstuma pesaba sobre sus hombros como el ancla de un galeón hundido, una carga de la que no podía ni quería desprenderse. El monólogo interno de Elena era un torbellino de hipótesis y preguntas sin respuesta mientras se enfocaba en las frases más crípticas. La carga impía. La frase resonaba en su mente, rebotando contra las paredes de su cráneo. No era un término que un capitán de barco del siglo XIX usaría a la ligera, especialmente no en un registro oficial como la bitácora. La palabra impía no se refería a contrabando o a mercancía ilegal, sugería una transgresión de orden moral o divino, algo que ofendía a la propia naturaleza. Pensó en las posibilidades, cada una más oscura que la anterior. ¿Transportaba el barco a prisioneros políticos destinados a una muerte silenciosa en el exilio? ¿O quizás a víctimas de alguna plaga que la sociedad de Cádiz quería erradicar en secreto? La palabra carga deshumanizaba deliberadamente a los pasajeros, reduciéndolos a la categoría de fardos o ganado. Era una elección de lenguaje que revelaba un profundo desprecio, o un miedo abrumador. Quienquiera que estuviera a bordo de la sombra, no era considerado humano por quienes controlaban su destino. Esta deshumanización, Elena lo sabía por sus estudios de otras tragedias históricas, era siempre el primer paso hacia la atrocidad. Luego estaba la referencia a los pasajeros como los afligidos. Esta palabra abría una nueva y perturbadora avenida de investigación. Afligidos no era sinónimo de prisioneros, sugería sufrimiento, enfermedad, una condición que inspiraba lástima o, en el contexto de la época, un profundo estigma social. La mente de Elena comenzó a conectar los puntos dispersos de la historia de Cádiz. El siglo XIX fue una era de grandes avances, pero también de un miedo atroz a la degeneración, a la locura y a las enfermedades hereditarias que manchaban el honor de las familias de la alta sociedad. Un afligido podía ser alguien con una enfermedad mental, un adicto, un pariente con una deformidad física, o simplemente alguien cuyo comportamiento se desviaba de las rígidas normas victorianas. La idea de que don Álvaro de Mendoza, un hombre obsesionado con su reputación y su legado, pudiera haber llenado su barco con los eslabones débiles de su propio linaje o de la sociedad gaditana, comenzó a tomar forma en su mente, no como una certeza, sino como una sombra helada que se alargaba sobre la investigación. El barco no era una prisión, quizás era un asilo flotante, una herramienta para purgar lo indeseable. La frase final del capitán, la que le había provocado un escalofrío la primera vez que la leyó, era la que contenía la clave de todo el misterio, un silencio impuesto por Dios y por don Álvaro. Esta línea era una confesión y una acusación a partes iguales. El capitán no atribuía el desastre a un acto de la naturaleza, a una tormenta caprichosa. Atribuía el silencio, la desaparición total del barco y de todos a bordo, a una voluntad dual, la divina y la de su patrón. La mención de Dios podía interpretarse como la resignación de un hombre religioso ante un destino terrible, pero la inclusión del nombre de don Álvaro era una daga apuntando directamente desde la tumba. Sugería que el hundimiento no fue un accidente, sino una orden. Que el silencio no fue una consecuencia de la tragedia, sino su objetivo principal. Elena sintió una oleada de adrenalina mezclada con náuseas. Si su interpretación era correcta, la sombra no naufragó. Fue ejecutada. Fue silenciada deliberadamente para que la verdad sobre su carga impía nunca saliera a la superficie. Don Álvaro de Mendoza no había perdido un barco. Había enterrado un secreto en el lugar más profundo que conocía, el fondo del océano Atlántico. Con las palabras del capitán grabadas a fuego en su memoria, Elena se dirigió al Archivo Naval de Cádiz. El edificio era una fortaleza de piedra que olía a papel viejo, a cera para pulir suelos, y a la brisa salada que se colaba por las altas ventanas. El silencio aquí era diferente al del laboratorio. Era un silencio reverencial, lleno del peso de miles de historias de gloria y tragedia marítima. Solicitó los documentos de la sombra, y un archivero anciano le trajo una pesada carpeta atada con una cinta descolorida.
Dentro, el manifiesto de carga oficial estaba redactado con una caligrafía impecable. Toneladas de vino de Jerez, fardos de textiles finos, aceite de oliva en grandes tinajas. A primera vista, todo parecía perfectamente normal, una exportación rutinaria a las colonias. Pero Elena no se detuvo en la superficie. Llevaba consigo los planos del barco, obtenidos de los archivos del astillero, y comenzó un trabajo tedioso pero crucial: calcular el desplazamiento del barco basándose en la carga declarada. El aire del archivo pareció volverse más denso mientras sus lápices se deslizaban sobre el papel, llenando hojas con números y fórmulas. El momento de la revelación llegó sin estruendo, como un susurro en la quietud de la gran sala de lectura. Los números no cuadraban. No importaba cómo hiciera los cálculos, había una discrepancia fundamental. Según el manifiesto oficial, el calado del barco, la profundidad a la que su casco se hundiría en el agua, debería haber sido significativamente menor. La sombra, al zarpar, iba mucho más pesada de lo que declaraba. Había un peso fantasma de varias toneladas a bordo, un peso que no figuraba en ningún registro oficial. Elena se recostó en su silla, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La carga impía. Los afligidos. No eran metáforas. Eran una realidad física. El vino y los textiles eran una tapadera, una ficción burocrática para ocultar la verdadera naturaleza de lo que se transportaba en las bodegas. El barco no estaba cargado de mercancías sino de personas. Docenas de personas cuyo peso combinado explicaba perfectamente la discrepancia en el calado. La frialdad del engaño la golpeó con fuerza. Este no era un acto impulsivo, era una operación logística meticulosamente planeada. El siguiente paso en su investigación la llevó por un camino menos transitado, lejos de los grandes archivos navales y hacia los registros más humildes y olvidados de la ciudad. Su nueva pregunta era: ¿quién era la tripulación de un barco fantasma? Si la misión era tan secreta y siniestra, don Álvaro no podría haberse arriesgado a contratar marineros comunes, hombres con familias en Cádiz que harían preguntas si el barco no regresaba. Siguiendo una corazonada basada en la conocida filantropía de Mendoza, Elena comenzó a examinar los archivos parroquiales y los registros de los orfanatos que él patrocinaba generosamente. Pasó días en sacristías polvorientas y en los sótanos de antiguas instituciones de caridad, el aire espeso con el olor a incienso frío y a papel a punto de deshacerse. Hojeó libros de contabilidad con entradas escritas en tinta sepia, buscando nombres, buscando un patrón. La búsqueda era agotadora, un laberinto de nombres anónimos y vidas olvidadas, y la frustración comenzó a pesar sobre ella. La conexión apareció en un libro de registros del Orfanato de la Divina Providencia, una institución que había recibido la mayor parte de los fondos de don Álvaro. Allí, en una sección dedicada a los jóvenes que dejaban el orfanato para empezar una vida laboral, encontró una lista. Más de 30 nombres, todos varones de entre 18 y 25 años, habían sido dados de alta en la misma semana, unos meses antes de que la sombra zarpara. La anotación al lado de cada nombre era idéntica. Contratado para servicio marítimo por las empresas Mendoza. Elena cruzó esa lista con la lista oficial de la tripulación de la sombra. La coincidencia era casi total. El capitán, el primer oficial y un puñado de especialistas eran marineros de carrera, pero el grueso de la tripulación, los hombres que realizaban el trabajo duro, eran estos huérfanos. Hombres sin raíces, sin familia, cuya lealtad había sido comprada desde la infancia por la caridad de su benefactor. Eran la tripulación perfecta para una misión suicida, hombres cuya desaparición no dejaría un vacío en la sociedad, hombres que no serían extrañados por nadie. La investigación de Elena la condujo inevitablemente al lugar que había estado evitando, el epicentro de la leyenda de los Mendoza, su palacete en Cádiz. La imponente estructura, ahora convertida en una fundación cultural, todavía se sentía como una residencia privada. El aire en su interior era pesado, cargado con el aroma de madera de caoba, cera de abejas y el olor omnipresente del salitre que parecía impregnar las propias paredes de piedra, mientras caminaba por los pasillos silenciosos. Bajo la mirada severa de los retratos de los antepasados de los Mendoza, Elena sentía una opresión palpable.
como si los secretos del edificio se resistieran a ser descubiertos. Su permiso de investigación le dio acceso al archivo familiar, una habitación en un ala del palacete que rara vez se abría. Las cajas de documentos se apilaban hasta el techo. Un mausoleo de correspondencia comercial, escrituras de propiedades y diarios personales. Sabía que si había alguna confesión, alguna grieta en la fachada de respetabilidad de don Álvaro, estaría escondida aquí, entre estas reliquias de papel. Pasó una semana entera en ese archivo. El único sonido era el susurro del papel al pasar las páginas y el distante rugido del océano. La mayor parte de la correspondencia de don Álvaro era impersonal y comercial, reflejando su imagen pública de hombre de negocios astuto y pilar de la comunidad. Pero entonces, en el fondo de una caja de madera con incrustaciones de nácar, encontró un paquete de cartas atado con una cinta de seda negra. No eran cartas de negocios. Eran la correspondencia privada entre don Álvaro y su esposa, doña Sofía. La caligrafía de ella era delicada, casi febril, llena de tachaduras y manchas que parecían lágrimas secas. Las cartas de don Álvaro no estaban, probablemente destruidas, pero las súplicas de su esposa contaban la historia completa. Elena sintió un nudo en el estómago mientras leía las palabras escritas más de un siglo atrás. Una voz de desesperación que cruzaba el abismo del tiempo para llegar hasta ella. En una carta fechada solo un mes antes de la partida de la sombra, doña Sofía le imploraba a su marido: «He visto la lista, Álvaro, son sangre de nuestra sangre. Primos, sobrinos, incluso la joven Isabel, cuyo único pecado es una mente frágil. Te lo suplico por el amor de Dios y por el alma de nuestros hijos. No procedas con esta solución final. No es una limpieza de nuestra casa, es una abominación. ¿Qué clase de juicio nos espera si enviamos a estas almas inocentes a un destino desconocido, arrancadas de todo lo que conocen? Tu orgullo manchará nuestro nombre con una oscuridad que ninguna fortuna podrá jamás lavar». El terror y la impotencia de la mujer eran palpables en cada trazo de la pluma. Estaba suplicando a un hombre que ya había tomado una decisión irrevocable. Un hombre cuya obsesión por la pureza de su linaje había eclipsado cualquier atisbo de compasión. La frase solución final para limpiar la casa fue la que guió a Elena al siguiente y más oscuro capítulo de su investigación. No era una simple purga de parientes problemáticos, era algo más sistemático, más clínico. La mención de la mente frágil de Isabel la llevó a sospechar que había una conexión médica. Recordó haber leído en sus investigaciones previas que los Mendoza eran también los principales benefactores de una institución local, el Sanatorio Psiquiátrico de San Dimas. Un lugar en las afueras de la ciudad, rodeado de altos muros y una reputación de secretismo. Con una creciente sensación de pavor, Elena se dirigió a los archivos médicos de la ciudad, un lugar aún más sombrío y estéril que los archivos navales. Buscaba los registros del sanatorio de la década de 1880, esperando encontrar algo, cualquier cosa que conectara el asilo con el barco. Lo que encontró superó sus peores expectativas. En un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero negro, encontró los registros de traslados de pacientes del sanatorio de San Dimas. El libro estaba meticulosamente organizado, cada entrada detallando el nombre del paciente, su diagnóstico y su destino. Durante meses los traslados eran rutinarios, a otras instituciones o de vuelta a sus familias. Pero en la semana exacta en que la sombra zarpó de Cádiz, el patrón cambió drásticamente. Hubo una oleada masiva de traslados. Más de 40 pacientes, hombres y mujeres de diversas edades, fueron dados de alta en el lapso de 3 días. Al lado de cada nombre, en la columna de destino, el médico jefe había escrito la misma frase enigmática y escalofriante: transferido a un lugar de convalecencia desconocido bajo la tutela de la familia Mendoza. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones, tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse, releyendo la lista una y otra vez. Los diagnósticos eran variados y para los estándares modernos, crueles: melancolía, histeria femenina, debilidad moral, inclinaciones artísticas inapropiadas. Eran las etiquetas que la sociedad del siglo XIX usaba para encerrar a cualquiera que no encajara en el molde. Pero el verdadero horror llegó cuando comenzó a reconocer los apellidos. Estaban los parientes lejanos de los Mendoza, las ramas secundarias y empobrecidas de la familia.
estaban los socios comerciales que habían caído en desgracia. Estaban incluso los nombres de sirvientes que, según los rumores de la época, habían sido despedidos por deslealtad. Don Álvaro no solo había reunido a sus propios parientes indeseables. Había llevado a cabo una purga completa de todos los que consideraba una mancha para su mundo perfecto. El rompecabezas estaba casi completo. Sabía quiénes eran la carga impía. Sabía quién había tripulado el barco. Y sabía quién había orquestado todo. El barco de los lamentos ya no era una leyenda. Era un gulag flotante. Pero una pregunta aún más terrible comenzaba a formarse en su mente. Si el plan era simplemente exiliarlos, ¿por qué hundir el barco? La verdad, se dio cuenta con un escalofrío que le recorrió la espalda. Era mucho más monstruosa de lo que jamás había imaginado. La investigación parecía haber llegado a una conclusión, aunque una teñida con la más profunda melancolía y crueldad. Elena Vargas, sentada en la quietud solemne del archivo del Palacete Mendoza, sentía el peso de la verdad que había desenterrado, una verdad que, aunque monstruosa, encajaba con una lógica perversa dentro de la mentalidad del siglo XIX. Don Álvaro de Mendoza, el gran patriarca, el filántropo de fachada impecable, había orquestado una purga, no una masacre sino un exilio masivo, una limpieza de su linaje y de su círculo social, barriendo bajo la alfombra del océano a todos aquellos que consideraba una mancha para su legado. El barco de los lamentos no era una nave fantasma, sino un barco de los locos, un asilo flotante destinado a un viaje sin retorno. Había reunido a los parientes con enfermedades mentales, a los socios comerciales en desgracia, a los sirvientes que sabían demasiado, y los había embarcado en la sombra con el pretexto de un tratamiento en una colonia lejana. Era un acto de una frialdad suprema, una manifestación de poder absoluto, pero aún no era el crimen que su instinto le decía que se escondía en las profundidades. La historia estaba completa, pero una pieza del rompecabezas se negaba a encajar, una arista afilada que rasgaba el tejido de su conclusión. La pregunta resonaba en el silencio del archivo, un eco persistente que se negaba a ser acallado por la aparente resolución del caso. ¿Por qué hundir el barco? Si el plan era simplemente el exilio, un abandono en alguna isla olvidada o en una remota colonia penal, el hundimiento de la sombra era un acto innecesario, una complicación logística y financiera que no tenía sentido. Un hombre tan meticuloso como don Álvaro no dejaría un cabo suelto tan dramático. El naufragio transformaba un secreto vergonzoso en una tragedia marítima, atrayendo una atención que un hombre como él, obsesionado con el control, seguramente habría querido evitar. Elena sentía en sus huesos de historiadora que le faltaba el capítulo final, el más oscuro de todos. La historia del exilio era horrible, sí, pero explicaba el viaje, no su violento y definitivo final. La mención del capitán en la bitácora sobre un silencio impuesto no solo se refería al secreto de la carga, sino a un silencio literal, absoluto y eterno. El océano no era solo el camino hacia el exilio, era la tumba misma, el destino final y premeditado de todos a bordo. Impulsada por esta duda insoportable, Elena regresó a la caja de madera con incrustaciones de nácar que contenía la correspondencia privada de la familia Mendoza. La había revisado una vez, extrayendo las desesperadas cartas de doña Sofía, pero ahora la examinaba con una nueva perspectiva, no buscando lo que estaba escrito sino lo que podría estar oculto. Sus dedos, cubiertos por finos guantes de algodón, recorrieron el forro de terciopelo desgastado del interior de la caja. Sintió una ligera irregularidad en el fondo, una tabla que no parecía estar perfectamente nivelada. Con la delicadeza de un arqueólogo excavando una tumba frágil, utilizó una espátula delgada para hacer palanca. La madera cedió con un suave crujido, revelando un compartimento secreto, un doble fondo que había permanecido intacto durante más de un siglo. Dentro, no había joyas ni oro, sino un único objeto, un pequeño diario encuadernado en cuero negro, sin título ni marca alguna. El aire que escapó del compartimento olía a encierro, a papel quebradizo y a un miedo tan antiguo que se había convertido en polvo. El corazón de Elena latía con una mezcla de triunfo y pavor mientras abría el diario. La caligrafía era precisa, casi quirúrgica, la de un hombre de ciencia. Una inscripción en la primera página confirmó su identidad. Diario personal del Dr. Armando Morales, Sanatorio de San Dimas.
Era el médico jefe, el hombre que había firmado las órdenes de traslado de más de 40 pacientes a la tutela de la familia Mendoza. Este no era un registro oficial, era su confesión privada, el testimonio de un hombre que había cruzado una frontera de la que no había retorno. Elena comenzó a leer, y el mundo del archivo, con su luz tenue y su silencio reverencial, se desvaneció, reemplazado por el horror claustrofóbico de las bodegas de la sombra. El diario no comenzaba con remordimiento, sino con una arrogancia científica escalofriante. Don Álvaro, escribía Morales, me ha concedido una oportunidad sin precedentes. Un laboratorio flotante, aislado de las miradas indiscretas de la sociedad y de las restricciones éticas. Un lugar donde la ciencia de la mente puede avanzar a pasos agigantados, sin importar el coste humano. La verdad, cuando finalmente se reveló en las páginas amarillentas del diario, era infinitamente más depravada que la simple crueldad del exilio. El viaje de la sombra no era una misión de destierro, era un experimento eugenésico. Don Álvaro de Mendoza, en su obsesión por la pureza de la sangre y su terror a la locura hereditaria, había financiado al Dr. Morales, para que probara a bordo una cura radical, una terapia experimental diseñada para erradicar la demencia y las debilidades morales de raíz. Los pasajeros, los afligidos, no eran exiliados, eran sujetos de prueba, ratas de laboratorio en una jaula de acero flotante. El diario describía los procedimientos con un desapego clínico que helaba la sangre, terapias de electrochoque administradas con equipos rudimentarios alimentados por el generador del barco, inyecciones de compuestos químicos no probados, y sesiones de manipulación psicológica llevadas a cabo en la oscuridad de las bodegas, mientras el barco se mecía violentamente en el Atlántico. Los gritos de los pacientes, escribía Morales, se mezclan con el crujido del casco y el rugido del mar, creando una sinfonía de progreso. Pero el progreso se convirtió en un infierno. La cura radical del Dr. Morales no sanó a los pacientes, destrozó lo que quedaba de sus mentes, borrando su humanidad y desatando una violencia primaria y salvaje. La caligrafía del doctor, antes tan controlada, se volvía cada vez más caótica, las palabras se atropellaban en la página, manchadas de tinta y de desesperación. El compuesto ha tenido un efecto adverso e imprevisto, anotaba con una mano temblorosa, no ha traído la calma, sino la furia, sus ojos ya no son humanos. Se han convertido en bestias, la bodega ya no es un sanatorio, es una jaula de depredadores. El experimento había fracasado de la manera más espectacular y aterradora posible. Los pacientes, en lugar de ser curados, se habían transformado en una horda de seres enloquecidos, impulsados por el dolor, el miedo, y los productos químicos que corrían por sus venas. La situación a bordo se había vuelto insostenible, un barril de pólvora a punto de estallar en medio del océano. La explosión no tardó en llegar. En una entrada fechada en la que se percibía el olor a pánico, Morales describía cómo los pacientes, usando una fuerza sobrehumana nacida de su locura, habían logrado romper las cerraduras de sus celdas. El motín fue brutal y sangriento. Los gritos de la tripulación de huérfanos se unieron a los aullidos de los dementes, convirtiendo las cubiertas inferiores de la sombra en un matadero. El doctor se había encerrado en su camarote, escuchando los sonidos de la masacre, el estruendo de cuerpos golpeando las paredes de acero, el sonido húmedo de la violencia y el silencio abrupto que seguía a un grito de agonía. Fue entonces cuando el capitán, siguiendo un protocolo de emergencia preestablecido, envió el mensaje codificado a don Álvaro, informándole a través de un telegrama desde el último puerto de escala que el experimento había fracasado catastróficamente. La respuesta del patriarca llegó, fría, concisa e inequívoca, transmitida al capitán a través de los canales de la compañía naviera. La última entrada del diario del Dr. Morales fue escrita a la luz de una lámpara de aceite que parpadeaba, mientras el barco comenzaba a escorarse de forma antinatural. El capitán ha recibido la orden final de don Álvaro, no hay supervivientes, no hay testigos, el proyecto debe ser borrado de la historia. La tripulación leal, los pocos que sobrevivieron al motín, están abriendo las válvulas de Sentina en este momento, el agua está entrando. Es el bautismo final para esta carga impía. Don Álvaro no es un filántropo. Es un monstruo que sacrifica a sus propios peones, tripulación y familia por igual.
para proteger su nombre. Que Dios se apiade de mi alma, porque yo ayudé a construir este infierno flotante. Y ahora me hundo con él. El sonido del agua entrando ya no es un rumor. Es un rugido. El fin. No era una tormenta. No fue un accidente. Fue una ejecución en masa. Una orden de un hombre a cientos de kilómetros de distancia, sentado en la comodidad de su palacete, para hundir un barco lleno de gente, su propia gente, con el fin de enterrar su monstruoso acto de soberbia en el único lugar donde creía que nadie lo encontraría jamás. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? ¿La fría ambición del doctor, la crueldad calculadora de don Álvaro, o el destino de las almas atrapadas en ese infierno flotante? Deja tu reacción en los comentarios. Elena cerró el diario con manos temblorosas. El aire pareció salir de sus pulmones en una exhalación dolorosa, y tuvo que apoyarse en la pesada mesa de roble para mantenerse firme. El silencio del archivo era ahora ensordecedor, una burla a la cacofonía de terror que acababa de leer. La leyenda del barco de los lamentos, los susurros y llantos que los pescadores decían escuchar en la niebla, ya no eran folclore. Eran el eco real y tangible del sufrimiento de casi un centenar de almas, traicionadas, torturadas, y finalmente silenciadas en una tumba de agua helada. La satisfacción académica que había sentido antes se había transformado en un horror profundo y visceral. No había descubierto simplemente un crimen histórico. Había sido testigo, a través de los ojos de uno de sus perpetradores, de un acto de una depravación casi inimaginable. La reputación de don Álvaro de Mendoza no era una fachada que ocultaba un secreto familiar vergonzoso. Era el disfraz de un monstruo de una escala que rivalizaba con los peores tiranos de la historia. Con el diario del doctor en una mano y las transcripciones de la bitácora del capitán en la otra, Elena vio cómo las dos narrativas se entrelazaban para formar una imagen completa y aterradora. Las frases crípticas del capitán ahora brillaban con una claridad espantosa. La carga impía no eran solo los enfermos mentales, sino los resultados fallidos del experimento de Morales. Los afligidos eran las víctimas de su tortura pseudocientífica. El sabotaje interno no era un acto de traición, sino el motín desesperado de los pacientes. Y la frase final, el silencio impuesto por Dios y por don Álvaro, era la descripción literal de su destino. Un acto de Dios, el hundimiento, ordenado por el hombre que se creía un dios, don Álvaro. Cada palabra del capitán, escrita en sus últimos momentos, era un grito de acusación que finalmente, después de más de un siglo, había encontrado a su oyente. Elena se quedó sentada en la penumbra del archivo durante lo que pareció una eternidad. El peso de los dos diarios en su regazo se sentía como el de dos lápidas. El rugido distante del Atlántico, que siempre había sido un sonido de fondo en Cádiz, ahora sonaba diferente. Ya no era el sonido del mar, sino la voz de la tumba, un recordatorio constante de la masacre que guardaba en sus profundidades. Tenía todas las pruebas. Tenía la bitácora, la confesión del verdugo, tenía las cartas de la esposa, el lamento del testigo impotente, y ahora tenía el diario del doctor, el testamento del arquitecto del infierno. El rompecabezas estaba completo, la imagen que formaba era un retrato de la oscuridad humana en su forma más pura y calculada. La investigación había terminado. Ahora comenzaba la tarea de contar la historia, de dar voz a los silenciados, y de enfrentar al mundo con la verdadera y monstruosa cara de don Álvaro de Mendoza. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba listo. La reconstrucción de la última noche de la sombra, ensamblada a partir de los fragmentos de verdad encontrados en la bitácora del capitán y el diario del doctor, no es una historia de un naufragio, sino el acta final de una ejecución. La escena se pinta con los colores del infierno. En las bodegas del barco, la cura radical del doctor Morales ha desatado una tormenta, no de agua y viento, sino de locura y violencia. Los gritos de los pacientes, transformados por el dolor, y los productos químicos en seres irreconocibles, se mezclan con el estruendo metálico de sus cuerpos golpeando las paredes de acero. La tripulación de huérfanos, jóvenes leales a un benefactor que los había enviado a la muerte,
lucha desesperadamente en los pasillos oscuros y estrechos, su disciplina naval inútil contra la fuerza salvaje de un motín nacido de la agonía. El olor a sangre, a miedo, y a los antisépticos del improvisado laboratorio del doctor se vuelve insoportable, una miasma que se eleva desde las entrañas del barco. Arriba, en el puente de mando, el capitán, un hombre atrapado entre su deber y el horror que se desarrolla bajo sus pies, comprende que el experimento ha fracasado de la manera más catastrófica posible. Sabe que existe un protocolo para esta eventualidad. Una directiva final para un escenario que don Álvaro de Mendoza, en su fría y paranoica planificación, había previsto. Con manos firmes, pero con un alma que ya se siente hundida, envía el mensaje codificado, una breve transmisión que sella el destino de todos los que aún respiran a bordo de la nave maldita. A cientos de kilómetros de distancia, en la quietud opulenta de su estudio en el Palacete de Cádiz, don Álvaro de Mendoza recibe la notificación. El aire en la habitación es denso con el aroma de cuero, tabaco de pipa y cera de abejas, un santuario de orden y control que contrasta violentamente con el caos que se ha desatado en su barco. Para él, el mensaje no es la noticia de una tragedia humana, sino el informe de un fracaso logístico, una inversión fallida que amenaza con manchar el activo más valioso que posee, su reputación. No hay vacilación en su respuesta, no hay un momento de duda o remordimiento. Su obsesión por la pureza de su linaje y el terror a que su monstruoso experimento salga a la luz, superan cualquier atisbo de humanidad. La orden que dicta es tan simple como definitiva, transmitida a través de los canales de su propia compañía naviera para que no quede rastro en los registros públicos. Es una sentencia de muerte para casi un centenar de personas, incluyendo a los miembros de su propia familia, a los hombres que le sirvieron con lealtad ciega, y a las víctimas de su arrogancia científica. En ese momento don Álvaro de Mendoza deja de ser un pilar de la sociedad para convertirse en un verdugo, utilizando el vasto océano Atlántico no solo como una tumba, sino como el arma del crimen perfecta, un cómplice silencioso que, él cree, guardará su secreto por toda la eternidad. A bordo de la Sombra, la orden final es recibida como un golpe de martillo para la diezmada tripulación que ha sobrevivido al motín, atrincherada en las cubiertas superiores. No hay opción de desobedecer. Su lealtad a don Álvaro, forjada en los fríos pasillos del orfanato, es absoluta, incluso frente a su propia aniquilación. Comienzan el proceso de hundimiento, con una eficiencia sombría y resignada. El sonido de las pesadas llaves de metal girando, abriendo las válvulas de sentina, es el último acto de servicio a su patrón. El agua del Atlántico, fría y oscura, comienza a entrar con un rugido sordo, invadiendo primero las bodegas donde el silencio finalmente ha caído sobre la carnicería. El barco se estremece, gime como una bestia herida de muerte mientras el peso del océano lo reclama. En el puente de mando, mientras la inclinación de la cubierta se vuelve cada vez más pronunciada y las luces parpadean y mueren, el capitán enciende una lámpara de aceite. En sus últimos momentos, no reza ni maldice, escribe, con una caligrafía que se vuelve temblorosa por el movimiento del barco moribundo, llena la última página de su bitácora, no como un registro, sino como una acusación, un testamento final destinado a la posteridad que quizás nunca lo leería. Describe el silencio impuesto, no por una tormenta divina, sino por la voluntad de un hombre, asegurándose de que la verdad, por muy profunda que fuera a ser enterrada, quedara grabada en tinta sobre papel, un último acto de desafío antes de que el mar se lo tragara todo. La publicación de los hallazgos de Elena Vargas cae sobre Cádiz como una bomba de profundidad. La historia, respaldada por la evidencia irrefutable de la bitácora y el diario, no es una teoría, es un veredicto. El nombre de Mendoza, grabado en las placas de las calles, en las fachadas de los edificios, y en las salas de los hospitales, se convierte de la noche a la mañana en sinónimo de una monstruosidad sin parangón. La Fundación Mendoza, heredera de una fortuna construida sobre la sangre y el secreto, se ve envuelta en un escándalo monumental que la sacude hasta sus cimientos. La leyenda del barco de los lamentos es despojada de su velo de superstición y se revela en toda su horrible verdad. Los susurros que los pescadores juraban escuchar en la niebla ya no son fantasmas. Son los ecos autentificados de casi un centenar de almas torturadas y ejecutadas.
La historia se convierte en una herida abierta en la memoria colectiva de la ciudad. Un recordatorio sombrío de que la fachada de piedad y progreso de la Edad Dorada de Cádiz ocultaba una oscuridad tan profunda como el propio océano. El palacete, antes un símbolo de poder y prestigio, se transforma en un mausoleo. Sus ventanas ahora parecen los ojos vacíos de una calavera que mira hacia el mar, guardando el legado de un crimen que el tiempo ya no puede borrar. El lugar del naufragio de la sombra, una tumba de acero corroído a miles de metros bajo la superficie, es oficialmente declarado cementerio marino, un santuario intocable para las víctimas de la soberbia de un hombre. Para Elena Vargas, la conclusión de su investigación no trae la euforia de la victoria académica, sino un profundo y agotador peso. Ha resuelto el enigma que definió su carrera, pero al hacerlo, se ha asomado a un abismo de la depravación humana que la marcará para siempre. La satisfacción de dar voz a los silenciados se mezcla con la amarga comprensión de que la justicia ha llegado con más de un siglo de retraso. Mientras mira el océano desde las murallas de Cádiz, ya no ve solo olas y horizontes. Ve un archivo infinito de secretos, una vasta necrópolis que guarda las historias de innumerables barcos que, como la sombra, quizás no fueron víctimas de la furia de la naturaleza, sino de la crueldad calculada de los hombres. La pregunta que queda flotando en el aire salado es inquietante y eterna. ¿Cuántas otras leyendas de barcos malditos son, en realidad, crónicas de crímenes no resueltos, esperando pacientemente en la oscuridad a que un historiador persistente se atreva a tirar del hilo de su historia? El tiempo en Cádiz en efecto no pasa, se acumula. Y la historia de la sombra es ahora su capa más reciente y oscura, un sedimento de horror que se adhiere a la memoria de la ciudad. El legado de don Álvaro de Mendoza no es el de un constructor de imperios, sino el de un monstruo vestido de filántropo, un hombre que demostró que la línea entre la civilización y la barbarie es aterradoramente delgada y puede ser borrada con una sola orden. El barco de los lamentos ya no navega en el reino del mito. Navega en las aguas turbias de la historia, un espectro de hierro y sufrimiento que nos recuerda que los peores monstruos no son los que se esconden en las profundidades del mar, sino los que caminan entre nosotros, ocultos detrás de máscaras de respetabilidad y poder. Su historia es una advertencia, un eco que viaja a través del tiempo para recordarnos que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre lucha por salir a la superficie, buscando la luz, buscando justicia, buscando ser contada. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.